Hola, 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 bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que lo vean, bienvenidos todos y todas. Hoy vamos a compartir un nuevo capítulo o episodio de este espacio en este podcast que le pusimos como maté a mi madre. Y comenzando, vamos a ir hablando de algo que ya hemos explorado anteriormente, que es que todo aquello que pasa en nuestra primera infancia lo vamos viviendo que es por nosotros y que tiene que ver con nosotros y que el resultado de eso es justamente quién éramos. Por ejemplo, si yo tengo padres que no están disponibles emocionalmente, porque son inmaduros, porque tienen problemas de salud mental, porque lo que sea, interpreto que es por mí, tiene que ver conmigo, es por mi culpa, ¿sí? Entiendo que es una consecuencia de que yo no sea, por ejemplo, valiosa, importante, linda, inteligente, simpática, lo que sea. Entonces, tiene que ver conmigo, es por algo, ¿sí? De mí que no les gusto a mamá y a papá. De hecho, hay niños que generalmente lo han vivido de esta forma, como yo no les caía bien, no les gustaba y por eso se comportaban de esta manera, que lo han sentido de esa forma y es algo absolutamente terrible, porque tiene que ver que lo estaban interpretando, que tenía que ver con ellos y no con la inmadurez que tenían justamente sus padres. Obviamente que en nuestra vida adulta, después cuando podemos mirar para atrás y hacer un proceso reflexivo, nos damos cuenta que mamá y papá, y bueno, sí, la verdad es que ellos no estaban bien justamente para haber tenido determinados comportamientos, pero en el mundo de un niño todo tiene que ver con nosotros. Entonces, eso que pasa es por mí, eso que ocurre es por lo que yo hice y en definitiva las consecuencias que traen de eso soy yo, porque yo soy de esta manera. Con lo cual, todo lo que vivimos cuando somos chiquitos se dicen que somos como un pequeño narcisista, donde todo lo interpretamos que es por nosotros. Y como les dije, más allá de que podamos hacer un trabajo reflexivo en nuestra vida adulta, esto marca heridas que van a ser muy importantes para nuestra vida, va a ir marcando nuestros comportamientos, va a ir marcando la forma de vincularnos con los demás y con nosotros mismos. Y en relación a esto de vincularnos con los demás y con nosotros mismos, hay algo que aparece que tiene que ver con un rasgo muy común en personas que han sentido determinado rechazo por quienes eran, que es justamente lo que se denomina complacencia. Cuando yo, siendo una niña o un niño, ¿sí? Me comporto de una determinada forma, ni buena ni mala, siendo un niño me comporto de una forma, y siento el rechazo de mamá, de papá, de ambos, y junto con ese rechazo, a veces vienen palabras, a veces no vienen palabras, pero el sentimiento de rechazo, el comportamiento de rechazo, igualmente es algo que queda grabado en todo lo que es nuestro sistema nervioso, justamente. Entonces, cuando siento este rechazo, eso se interpreta como que yo estoy haciendo, perdón, haciendo algo malo, eh, o soy tonta, o no entiendo, o hago las cosas mal, o no soy inteligente, o no soy de tal manera. Siempre tiene que ver con rechazo hacia mí. Ese rechazo, ¿sí? En muchos casos genera algo que se llama vergüenza. Empiezo a sentir vergüenza de quién soy. He contado ya que, por ejemplo, es muy típico, y esto es un ejemplo, que en niñas que a veces hablan mucho, que cantan, que son muy verborrágicas ya desde muy chiquititas,
Y cuando eso no les gusta a los padres o no es tolerado por los padres, se tiende a reprimir. Entonces empiezan a decirme que mi hermanita, que aprenda de mi hermanita que es más callada, que mi prima es más tranquila, me empiezan a comparar, por ejemplo, y empiezo a tener vergüenza, en muchos casos, de mí misma. Esa vergüenza de mí misma no queda ahí en la nada. No, no, no. Esto claramente que lo vamos a llevar, por supuesto, a nuestra vida adulta y sin darnos cuenta, esta vergüenza en nosotros mismos va a pasar a un espacio que no nos damos cuenta que está en nosotros, que se llama sombra. Y ahí quiero quedarme un poco más en este tema. Cada vez que nosotros tenemos parte de nosotros que no reconocemos, eso queda en sombra. La sombra es un concepto muy interesante, perdón por los ruidos, hoy es un día medio de un poco de lluvia y tengo varios de mis perros acá dentro de la casa. Como les decía, todo eso que no integramos en nosotros pasa a sombra. Todos tenemos sombra, claramente está, pero el tema es que hay algunos procesos que son mucho más disfuncionales que otros. Como les decía, cuando yo, por ejemplo, he aprendido a anular aspectos de mi personalidad, yo era muy simpática, muy verborrágica, cantaba, era muy divertida, pero a mamá y a papá no les gustaba eso. Aprendí que para tener el cariño de mamá y papá yo tenía que anular algunos aspectos y algunas características de mí, ¿sí? Entonces, quizás esto de que mamá y papá me decían que me callara, que era ruidosa, que mi prima era más tranquila, que las nenas buenas se tienen que portar de tal manera, empieza a hacer que yo me desconecte de partes muy importantes de mí, de parte de mi autenticidad. Y eso vaya a una parte de mí en sombra, justamente. Yo bloqueo esa parte de mí porque esa parte de mí me empieza a avergonzar porque no es aceptada por los demás. A veces mismo mamá y papá me dicen cosas como me haces pasar vergüenza o lo que haces está mal o ese comportamiento no es de una niña, por ejemplo, o lo que sea. A veces se dice con palabras y a veces con el comportamiento de mamá y papá también ya me están marcando justamente que yo empiezo a sentirme incómoda, ¿sí? Con la persona que soy. Quiere decir que yo, siendo un niño, empiezo a sentir incomodidad de mis propios rasgos, de mis propias características, porque en realidad ellos me están introyectando, quiere decir que se está metiendo para adentro esa idea de ellos y yo la estoy tomando como propia. La idea de ellos es, no, me estás avergonzando en este lugar, cállate la boca. ¿Sí? Y yo empiezo a introyectar como propio que me tengo que avergonzar por lo que estoy haciendo, como si estuviera teniendo un mal comportamiento, un comportamiento inapropiado, o como que lo que yo estoy haciendo justamente es algo malo, incorrecto. Entonces, por eso es que mamá y papá me están castigando. Muchas veces me castigan retirándome su atención, retirándome el cariño, a veces me castigan o justamente con maltrato físico, con maltrato emocional, ¿sí? Pero en definitiva lo que quiero oír es que muchas veces esto que tuvimos que bloquear en nosotros pasa a un espacio en sombra. Nos desconectamos de una parte nuestra que pasa a ser algo que empezamos a reprimir en nosotros y eso justamente pasa, como les decía, a nuestra sombra. En función de esto, para cambiar y ser esa niña que justamente no gritaba, no cantaba, no era tan extrovertida, anulamos aspectos de nosotros. Esos aspectos de nosotros que anulamos empiezan a hacer que yo cambie rasgos de quien soy para que mamá y papá se sientan más contentos, por decirlo de alguna forma, pero en realidad se sienten más contentos y yo me siento
también que cuando me callo, cuando dejo de cantar, ahí tengo un poco de atención justamente. Un poco de atención, un poco de reconocimiento, me sonríen, me hacen una caricia, me dicen, ah, ves que así sos más buenita, por ejemplo. ¿Sí? Yo he escuchado muchísimas veces la frase, sé buenita, no hagas tal cosa. ¿Sí? Entonces, ese sé buenita, no hagas tal cosa, no cantes, por ejemplo, ¿sí? Sé buenita quiere decir que soy buena cuando anulo esa parte de mí, pero cuando la muestro, soy mala. Entonces, como no quiero ser una niña mala, esa parte de mí, que es la parte extrovertida, se bloquea, se anula y pasa a un espacio de sombra. Esto yo lo estoy poniendo con el ejemplo de cantar, que era algo que a mí me pasaba mucho de chiquita, pero podría ser con otra cosa. Lo estoy poniendo como un ejemplo, pero también podría ser con otra característica. En función de esto de ser buenita, de querer el cariño, la aceptación de los demás, sabiendo que lo vincular es muy importante, cuando somos niños justamente se desarrollan lo que se llama apegos primarios, que es la vinculación que voy a tener con mis referentes, con mis mamá, mi papá, mis tíos, mis abuelos, con mi entorno afectivo, ¿sí? Cuando vamos desarrollando el apego y bloqueamos estas características de nosotros, ¿sí? Empezamos, obviamente, sin darnos cuenta, no es que es adrede, por supuesto, a complacer a los demás. Y me quiero quedar con esto, la complacencia. La complacencia se vuelve algo que empieza a tornarse, en muchos casos, una característica de nosotros para que los demás eh, se sientan más felices. Como parte de mis características no fueron aceptadas, ahora empiezo a anular otras cuestiones de mí misma en función de agradarle a los demás. Porque hay mucho miedo a no agradar, hay mucho miedo a que me saquen la atención, el cariño, que me quiten el vínculo. Entonces, en función de eso, empiezo a complacer. Y la complacencia hace que cambiemos nuestras características, cambiemos nuestras actitudes, a veces cambiemos la forma de vestirnos, de peinarnos, de lo que sea, con tal de agradar a la otra persona. Y conozco casos donde las personas empiezan a cambiar sus gustos, empiezan a cambiar lo que a ellos les interesa, en función de los intereses de los demás, para adaptarse, para querer complacer al otro, para mantenerlo contento. No es que el otro me haya dicho específicamente, quiero que seas de tal manera, sino que en función de mi historia, yo no me siento segura mostrándome quién era. Porque cuando yo mostré quién era, me castigaron por eso, me lo hicieron anular, me dijeron que así era una niña mala. Entonces ahora tenía que ser de otra manera. Entonces, como eso de alguna forma sigue prevaleciendo inconscientemente en mí y sigue estando en sombra, yo no puedo mostrar quién soy. Muestro un personaje que empieza a complacer a los demás. Si a mi pareja le gusta el helado de chocolate y a mí el de pistacho, le digo que me gusta el de chocolate igual que a él, para que me diga, ¡ay, somos almas gemelas! Por ejemplo, lo estoy parodiando, ¿no? Así cambio algunos aspectos. Y conozco gente que en función de esto se termina perdiendo en el otro. Se termina perdiendo porque empieza a adoptar los gustos de la otra persona, los intereses de la otra persona, ¿sí? Empieza a perderse, a desconectarse cada vez más de quién era. La desconexión de nosotros mismos habla justamente de que en un momento no tuvimos permiso para ser quien éramos y que eso dolió tanto que tuvimos que bloquearlo y convertirnos en otra persona. Y ahora, en el afán de tener justamente miedo
de perder esa vinculación, que no necesariamente es de pareja, pueden ser con amigos, con compañeros de trabajo, pero en esta cuestión de no sentirme segura mostrándome quién soy, anulo parte de mis características para que los demás me acepten. Y algo que también notamos que es muy común, que muchas veces estas partes en sombra son las que rechazo en mí. Quizás cuando cantaba eh, era muy feliz, obviamente siendo una niña, pero lo anulé y ya ni recuerdo que cantaba. Ya no tengo registro de eso, pero quizás lo veo en otra persona cantando fuerte, en una estación de servicio, en una plaza, en lo que sea, y me molesta y digo, ay, ¿cómo puede ser? Que falta de respeto, está molestando, etc., ¿cómo puede ser? Pero no solamente eso, sino que me quedo con eso que vi y quizás a las horas, a los días, tiempo después, lo vuelvo a recordar, lo vuelvo a traer en una conversación, pero ¿cómo puede ser? Yo estaba en este lugar y escuché a una persona cantando, eso no se hace, eso no está bien, eso es incómodo, etc. Entonces muchas veces eso que anulamos en nosotros es también aquello que vamos a encontrar afuera y que nos va a molestar, pero sobre todo le vamos a dar una atención y un juicio muy importante. Yo no tolero que una persona esté siendo así, muy verborrágica, esté cantando, esté riéndose fuerte, no lo tolero, me parece inadmisible, ¿cómo puede ser? Alguien le tendría que decir algo, qué vergüenza, eso no se hace, porque en realidad vuelve a aparecer esa herida de antes, eso no es de buena niña. Entonces, no quiere decir que a mí a lo mejor escuché a alguien cantando con una voz horrible y digo, ay, qué feo que canta esta persona. Pero una cosa es eso y otra cosa es quedarme con eso, que me moleste mucho y hacer un juicio. ¿Sí? Entonces, muchas veces ese juicio que estoy haciendo, eso que estoy viendo afuera y que me molesta y que pasan las horas y me molesta y pasan los días y me molesta y me vuelvo a acordar de esa situación y me vuelve a molestar, eso también es sombra y está hablando de algo de nosotros. Entonces, poder verlo afuera y ver eso que me molesta tanto es algo que está buenísimo porque digo, ¿qué me molesta de eso que está ahí afuera? Yo no me doy el permiso para a lo mejor hablar fuerte, para cantar, porque tengo justamente miedo de que pase algo, o qué pasó en un momento que hice eso. ¿Sí? ¿Qué pasó? Me sentí sola, me sentí abandonada, me sentí ridiculizada. ¿Cómo me sentí en función de todo eso? Entonces, eso que me molesta allá afuera, esa sombra, también está dentro mío en esto de calladita sos más bonita, por ejemplo, o sé bonita, sí, no hagas esto porque no es de nena buena o algo que se le parezca. Entonces, eso que me molesta afuera, que lo veo en el afuera, se vuelve un espejo de lo que está dentro mío y no puedo tolerar. Pero no lo puedo tolerar porque seguramente fue condicionado en mí. Y como les decía antes, no estamos hablando eh, de que a lo mejor sea algo que, bueno, sí, me molesta porque es molesto, porque canta muy fuerte, porque tiene una voz horrible. No, me molesta y hay mucho juicio y hay mucha bronca y incluso hay mucha sensación de enojo o cómo puede ser, porque algo me está haciendo ruido dentro mío, ¿sí? Entonces, es aquello que a lo mejor no me lo permito en mí pero que no me lo permito, ¿sí? Porque tiene un sentido. Si yo me lo permitía, me quitaban el afecto, me quitaban el apego, ¿sí? Entonces por eso aprendí a reprimirlo. Pero ahora cuando lo veo afuera, me hace ruido, porque digo, si esa persona hace eso, le tendrían que quitar afecto, le tendrían que quitar cariño, es como si
afuera inconscientemente, hacer eso no merece que te quieran. Por eso me molesta tanto, porque todavía sigue doliendo. Entonces, eso que me molesta tanto, tanto en el afuera, es porque me está doliendo hacia adentro y porque me hace un sentido conmigo, justamente, ¿sí? Porque todavía hay herida, porque porque cuando escucho a esa persona cantar con ese tono de voz, en realidad no estoy respondiendo a la situación, estoy respondiendo a lo que está guardado dentro mío. Tuve que anular quién era, tuve que reprimirlo porque era la única forma de tener algo de atención de los demás. Y esto también es una herida, y esto también sigue estando dentro nuestro, y esto también puede seguir hablando, de seguir complaciendo, de seguir siendo esa niña que tiene que ser de una determinada manera para que no le quiten el afecto. Porque si me quitan el afecto, me dejan sola. Y sabemos que cuando somos niños, justamente uno de los mayores miedos que hay es quedarnos solos, porque dependemos de ese apego primario que construimos justamente con nuestros principales vínculos. Así que en este capítulo, en este episodio, te invito a que veas esa complacencia que está dentro tuyo, que seguramente tiene que ver en que te estás adaptando a las características de otra persona, en una especie de mimetizarnos para creer que de esa manera vamos a ser más queridos y más aceptados y darnos cuenta que podemos empezar a tener esos permisos para ser quienes somos, porque ahora que somos adultos y que estamos en otro tipo de vínculos, la gente de todas maneras nos va a querer por quienes somos. Me guste un helado, me guste otro, me guste un tema de música, o me guste otro, me guste una forma de vestirme, o me guste otra forma. La gente va a seguir estando ahí por quienes somos. Ya no corremos el mismo peligro. Y por el otro lado también darnos cuenta que a veces esto se vuelve como las dos partes de una misma moneda. Por un lado complazco y por el otro anulo partes de mí. Pero muchas veces esas partes de mí las voy a ver en todo eso que me molesta de la afuera, en lo que está, y creo que no tiene nada que ver conmigo y específicamente me está trayendo como un espejo de algo que todavía me está doliendo dentro de mi interior. Así que espero que te haya gustado y que te deje reflexionando sobre estos aspectos tuyos, también míos, que todos tenemos, y que nos traigan más claridad para vincularnos desde una manera más saludable y más genuina, por supuesto, para con nosotros mismos. Como siempre, van a encontrar en la descripción mis redes sociales, me van a encontrar en Instagram, sanando y generando conciencia, que se escribe todo juntito, y en la página web, que ahí también tienen el acceso a mis redes sociales, Sanando y Generando Conciencia Institute. Así que gracias, gracias, gracias por otro nuevo espacio compartido. Para finalizar, voy a traer esta frase que me gusta mucho y que la usamos mucho dentro de mis clases. Sana uno y sanamos todos, porque también hay una resonancia. Cuando me doy cuenta de lo que habita en mi interior, me conecto con un lugar de mayor autenticidad justamente conmigo mismo. Y esto también empieza a influenciar en mis relaciones, en mi entorno, y justamente también invita a que los demás puedan empezar a conectarse con esa parte de autenticidad dentro de sí mismos. Gracias, 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 y nos vemos en el próximo episodio.